It's online. Okay. So we are going to the Word of God. Let us go to the Word of the Lord. Vamos a la Biblia. Let us go to the Bible. La Biblia dice And the Bible says que el Señor resiste al orgullo. that the Lord resists pride. Entonces, es So, muy importante para nosotros it's very important for us y que nosotros tenemos que desconectarnos del orgullo, that we have to disconnect from pride, porque nuestra glorificación viene pronto. because our glorification is coming very soon. Entonces, el Señor exalta la humildad So the Lord exalts humility en oposición al orgullo. in opposed to pride. Entonces, en Apocalipsis 3:15 vamos a la palabra. So let us go to the book of Revelation, chapter 3, verse 15. En ese libro, In that book, el Señor nos habla del mensaje a la Odisea. the Lord is talking to the church in Laodicea. Y sabe, este es el símbolo de la iglesia de esta generación. And this is the symbol of the church in this generation. La iglesia de la Odisea The church of Laodicea representa represents la presente generación en la que vivimos. the present generation that we live in now. Vamos a leer la palabra, pongámonos de pie. Let us read the word, let us stand up. En el libro de Apocalipsis 3:15, In the book of Revelation 3:15, la Biblia dice, the Bible says, conozco tus obras, I know your deeds, que ni eres frío ni caliente. that you are neither cold nor hot. Ojalá fueres uno u otro. I wish you were either one or the other. Así que, por cuanto eres tibio, So because you are lukewarm, ni frío ni caliente, neither hot nor cold, te vomitaré de mi boca. I am about to spit you out of my mouth. Dices, yo soy rico, You say, I am rich, he adquirido riquezas I have acquired wealth, y no me falta nada. and do not need a thing. Pero no te das cuenta But you do not realize que eres miserable, that you are wretched, lamentable, pitiful, pobre, poor, ciego, blind, desnudo. and naked. Te aconsejo que compres de mí oro refinado I en el counsel fuego, you to buy from me gold refined in the fire, para que te enriquezcas, so you can become rich, y blanca ropa para vestir, and wear white clothes, para que puedas cubrir tu vergüenza, so you can cover your shameful nakedness, tu vergonzosa desnudez, y ungüento para ponerte en los ojos para que puedas ver. and salve to put on your eyes so you can see. Verso 19. Verse 19. A quienes amo, Those whom I love, los reprendo I rebuke y los disciplino. and discipline. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete. So be earnest and repent. He aquí, Here I am. yo estoy a la puerta I stand at the door y llamo. and knock. Si alguno oye mi voz If anyone hears my y voice abre la puerta, and opens the yo door, entraré I will come y in comeré con él y él conmigo. and eat with him and he with me. Podemos sentarnos. We can sit down now. Amada iglesia, Blessed church, la presente generación the present generation es la iglesia en la presente generación, is the present generation. específicamente. Specifically. Es una iglesia moderna It's a modern church que se ha guiado por la riqueza. that is filled with wealth. La iglesia de hoy The church today es esa iglesia is a church en donde nació where there is born un evangelio del diablo, a gospel of the devil, un evangelio que es el evangelio de la prosperidad, a gospel that is about the gospel of prosperity, que manifiesta el amor al dinero. that manifests in the love of money. Entonces la iglesia de la Odisea So the church in Laodicea acumuló demasiada riqueza accumulated too much wealth, y eso and that hizo made que le impidiera al Señor until they asked the Lord, y que le impidiera la entrada al Señor until they locked the door out of locked the Lord out of the church por causa de la riqueza. because of the wealth.
Y no hace falta tener mucho dinero And it's not bad to have a lot of money para bloquearle la puerta al Señor. to block the door to the Lord. ¿Dónde tenemos nuestras riquezas? Where is our wealth? No es necesario tener mucho dinero para bloquearle la puerta al Señor. In fact, it's not necessary to lock the door for the Lord. Simplemente Simply sentirnos autosuficientes, to feel self-dependent, orgullo, pride. bloquea la puerta al Señor. Pride locks the door of the Lord. Lo bloqueamos. We block him. Entonces el Señor estaba afuera. So the Lord is outside. Estaba He was afuera. outside. Y ellos no se dieron cuenta. And they did not notice Hay que tener mucho cuidado. that we have to be very careful ¿A qué le llamamos riqueza? of what we call wealth, ¿A qué le llamamos bendición, perdón? of what we call blessing. Porque tenemos el trabajo, Because we have work estamos bendecidos, decimos. and we are blessed, we say. Porque tenemos dinero para pagar la renta, Because we have money to pay the rent, decimos estamos bendecidos. we say we are blessed. ¿Sabes qué decía el Señor Jesucristo? Do you know what that means to the Lord? No se maravillen. No se maravillen. No se asombren. No se sorprendan. Don't be surprised. Don't be like us, ¿cómo se dice? Ajá. Don't be in awe. ¿Estás seguro Are you sure de tener tu nombre escrito en el libro de la vida? that you have your name written in the book of life? ¿Dónde está la riqueza? Where is the wealth? ¿En qué lugar nosotros tenemos In what place do we a have esta carne? this flesh? ¿En qué lugar tenemos al dinero? In what place do we have our money? La vida en esta tierra The life in this earth. está, eso debe estar fuera de nuestro corazón. That should be away from our heart. El lugar de Dios en nuestro corazón. Instead of having the Lord in our heart, No, el lugar de Dios, el lugar de Dios en nuestro corazón no puede ocuparlo el dinero. The place of the Lord in our hearts cannot be occupied by the money and the life on this earth. Porque eso because that es idolatría. is idolatry. Aparte, ¿no? Aparte. Because of that. Entonces la iglesia de Odisea acumuló demasiada riqueza y dejaron al Señor allá afuera. So the church in Laodicea accumulated too much wealth until they locked the Lord out of their church. Ellos se sentían autosuficientes. They felt self-dependent. Y al Señor no le gusta eso. And the Lord does not like Al that. Señor le gusta una iglesia débil. The Lord wants a church that is weak. Una iglesia que dependa de Él. A church that may depend on Him. Porque entonces, ¿dónde estaría el milagro? Because then where is the miracle? La gente diría People will say que es por causa de ellos that because of themselves, todo lo que está pasando en esa iglesia. everything is happening in the church. Y entonces el Señor ahí, cuando ya la iglesia está llena, cuando ya se sienten autosuficientes, So when the church feels self-dependent, es como decirle a Él, it's like to say to Him, no te necesito. we don't need you, Lord. Qué tremendo How tremendous. se parece eso How that is. a lo que está pasando hoy. Because of what is happening today. Eso está pasando en That- muchas iglesias. That is happening in a lot of churches. Pero aquí no. But here, no. Diga conmigo, aquí no. Say with me, here, no. Aquí no. Here, no. Aquí no. Nosotros queremos ser la iglesia de Filadelfia, por cierto. We want to be the church that is like Philadelphia, No la iglesia de la Odisea. not the church of Laodicea. Entonces, el Señor aquí nos está hablando So the Lord is saying también de una iglesia of a church where que era tibia. Una iglesia tibia, una iglesia lukewarm, a lukewarm church. Una iglesia tibia que se avergonzaba de él. that is ashamed of Him. Lo mantenían fuera. They put Him outside Si en la escuela in school o en el trabajo or in the job.
le preguntaban a esa iglesia, ¿dónde está tu iglesia? They asked, "Where is your church?" Ellos decían, no, yo no voy a la iglesia. Se avergonzaban de Jesús. And they say, "Oh no, I don't go to the church." They are ashamed of Jesus. Mucho cuidado. Be Tenemos que very- tener mucho cuidado. we have to be very careful. Vamos al libro de Hebreos 11:32. Let us go to the book of Hebrews, chapter 11, verse 32. ¿Y qué más diré? And what more shall No I tengo say? tiempo para hablar de Gedeón, I do not have time to tell about Gideon, Barak, Sansón, Barak, Samson, Jefté, David, Samuel y los profetas. Jephthah, David, Samuel, and the prophets. Verso 33. Verse 33. Quienes por la fe conquistaron reinos, Who through faith conquered kingdoms, administraron justicia administered justice, y obtuvieron lo que era prometido. and gained what was promised. Verso 34. Okay, verse 34. Y quien cerró la boca de los And leones. who shut the mouths of lions. Luego, verso 34. Apagó la furia de las llamas Quenched the fury of the y flames, escapó del filo de la espada, and escaped the edge of the sword. cuya debilidad se convirtió en fuerza Whose weakness was turned to strength, y se hizo poderoso en la batalla and who became powerful in battle, y derrotó a los ejércitos extranjeros. and routed foreign armies. Entonces el Señor nos está enseñando a depender de la fuerza de Dios. So the Lord is instructing us to depend on the strength of God. Que cuando Jesús venga a la tierra, That when Jesus came on earth, el Señor the vea Lord, que la iglesia dependió de Él. He saw that the church depended on Him. Dependemos de Él We depend on Him para hacer su ministerio. so that we become His ministry. Para hacer su ministerio aquí en la tierra, dependemos de Él. So to make His ministry on the earth, we depend on Him. Dependemos de Él para vivir. We depend on Him to live. Porque si hoy el Señor te cortara el oxígeno, Because today, if the Lord cut off your no oxygen, estarías vivo ni yo. you wouldn't be alive, nor I would. Dependemos de Él. We depend on Him. El primer milagro que vemos en la mañana The first miracle that we see in the morning es que estamos vivos. is that we are alive. Porque si Él no quiere, Because if He did not want us to be alive, estaríamos muertos. we would be dead. Dependemos de Él. We depend on Him. Entonces, So, cuando vienen los sufrimientos, when we see the suffering, las batallas, the las guerras, war, spiritual war, cuando vienen a nosotros, when they come to us, dependemos de Él. we depend on Him. Porque el diablo podría matarnos, ¿sabes? Because the demons can kill us. Sencillo, simple. Simply, Este cuerpo this body es de esta tierra. is of this earth. No es espiritual todavía. It's not spiritual yet. No está glorificado It's todavía. not glorified yet. Dependemos de Él. We depend on Him. Él simplemente tiene que dar la orden. He simply has to give the order. Y tú podrías estar muerto. And you could be dead. Y tus hijos también. And your children as well. Pero nos quejamos. But we struggle. Nos quejamos. We complain. Cada día Every day, nos quejamos. we complain. No tengo comida. I don't have food. No, la renta ya no la puedo pagar. I can't pay the rent. Esto, lo This, otro. that. Pero estamos vivos. But we are alive. No nos quejemos. Let us not complain. Vamos a valorar eso. We have to honor that. Pensamos que despertar en la mañana es como normal. We think that to wake up in the morning, it's normal. No, cuando despertaste. No, when you woke up, Esa es la misericordia de Dios, la señal that is the mercy of the Lord, the signal que Dios está contigo. that God is with you. Te está dando otra oportunidad. He's giving you another opportunity. Pero no nos afanamos en esta tierra. Amen. Nos afanamos en esta tierra. We live under, ¿cómo se dice? Afanes. Como, We live under a furnace. afanes es como, like you are thinking, okay, oh, I have to pay the bill of the electricity. Oh, I have to take the children to the school. Oh, I have, but just in things of the earth. Financial economy. Exacto. ¿Por qué? Why? Eso deberíamos de decirle gracias, Señor. We have to instead say, thank you, Lord, Porque por lo menos nosotros estamos vivos. for at least we're alive. Amen. Estamos vivos.
We are alive. Pero somos tan orgullosos But we are very prideful que dejamos a Jesús allá afuera. that we always leave the Lord outside. Y pensamos que estoy vivo porque es natural. And we think, oh, I'm alive because it's natural. Y no, But no, tenemos un creador. we have a creator. El Señor en Jeremías 1:6, mira cómo el Señor exalta la humildad. In Jeremiah 1:6, look at how the Lord exalted Jeremiah Exalta la humildad. and exalted humility. Exalta la humildad. Exalts humility. Look how the Lord exalts humility. Jeremiah chapter number 1 verse 6. Oh Señor soberano, Ah, sovereign Lord, dije, I said, no sé hablar, I do not know how to speak. soy solo un niño. I am only a child. Jeremías, Jeremiah, el gran profeta, the big prophet, mira lo que dijo. look at what he's saying. Yo no me comparo a Jeremías. I don't compare to Jeremiah. No, sería yo como una hormiguita menos que una hormiga. Oh, I'd be less than an ant. Y mira lo que Jeremías dijo. But look at what Jeremiah is saying. Ah, Señor soberano, Ah, sovereign Lord, dije, I said, no sé hablar. I don't know how to speak. Podríamos ser así con ese ejemplo de la humildad de Jeremías, y no solo de Jeremías, de nuestro maestro. Y podríamos ser como Jeremías. We can be like Jeremiah. Podríamos ser como Jeremías. We Nosotros, me pregunto. Could we be like Jeremiah, I ask? ¿Y qué tal nuestro maestro, el Señor Jesucristo? And our teacher, our Lord Jesus Christ. Our master. Él se humilló. He humbled himself. El Señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ. Hasta lo sumo. Hasta lo más profundo. From the most profound. Hasta lo más profundo. Él se humilló. Siendo rey. He was a king and yet he still humbled himself. Siendo rey de reyes, Señor de los señores. The King of Kings, the Lord of Lords. Se humilló. He humbled himself. Por eso todos los profetas, That's why all the prophets, todos los apóstoles, all the la apostles, iglesia primitiva, the primitive church, el ejemplo, the example, siempre dependieron de Dios. have been dependent on Se God humillaron. and they humbled. Entonces el Señor dice que tengamos cuidado con el modernismo, So the Lord is saying to be careful with modernism porque este mundo nos ciega. because this world blinds you. ¿Has visto las playeras en los niños pequeños, las playeras que te venden en las tiendas? Have you seen the shirts? ¿Has visto las playeras Oh, have you seen the shirts in the stores para los niños for the kids que dicen Pride that say pride y también dicen Ámate a ti mismo? and also say love yourself Cuando el Señor dice lo opuesto when the Lord says the opposite y dice Toma tu cruz. and says take your cross? ¿Te fijas que es una trampa? Do you notice that that's a trap Una trampa del enemigo of the devil para nosotros. for us? Por lo tanto, el Señor insiste en la obediencia. The Lord is therefore insisting on obedience. Amada iglesia, pronto vamos a ser glorificados. Blessed church, we're going to be glorified soon. Todos los sufrimientos de esta vida All the sufferings of van a this ser life nada. are going to be nothing. ¿Cuántos años podemos vivir en esta tierra? How many years could we live on this earth? 70, 70, 80. 80? Es nada It's nothing comparado a la eternidad. compared to eternity. Entonces, vamos a abandonar el orgullo. So let's abandon pride. Nuestro Señor Jesucristo, Our Lord Jesus Christ, Él mismo, He Himself nada hacía. No hacía nada never did anything sin glorificar al Padre. without glorifying the Father. Él mismo decía He Himself would say que todo lo que el mensaje que traía that the message that He brought no era suyo, was not His, sino del Padre. but of the Father. Él nunca dijo yo. He never said me. Es que yo soy un gran siervo. It's that I'm a grand servant. No dijo eso nunca. He never said that. Él nunca, ya ve que ahora
la gente se pone tantos títulos, ¿no? You notice how a lot of people put titles on now. Y es que no son títulos, son ministerios. But it's not titles, it's ministries. Pero cuando se toma en la carne, But when you take it into the flesh, ya unos se llaman apóstoles, people call themselves apostles. pero ya no solo eso, ya se llaman superapóstoles. But not just that, super No apostles. sé cuánta cosa. And I don't know how many things. Es el orgullo That is pride. que ha destruido al ser humano. That has destroyed humans. Pero vamos a ser glorificados muy pronto. But we're going to be glorified very Entonces soon. tenemos que limpiar nuestras vestiduras So we have to clean our garments del orgullo. from pride. Mira, por ejemplo, Look, for example, el ejemplo de Moisés. of the example of Moses. ¿Quién como Moisés? Who could be like Moses? A quien el Señor le hablaba cara a cara. When the Lord would speak to him face to face. ¿Quién como Moisés? Dice la palabra. That's what the word says. Pero Moisés era tartamudo. But Moses had a stutter. ¿Te imaginas a Moisés diciendo por el rey de Lord? Imagine him saying that. Imagínate. Imagine that. Esos son los grandes siervos del Todopoderoso. Those are the grand servants of our Él los Lord. honró He honored them porque Él honra a los que le honran. because he honors those who honor him. Pero te fijas el ejemplo. But do you notice the example? Vamos a hacernos inútiles. We're going to be The nobody people. Let us just be the nobody people. Y vamos a ser los donadie. and we're going to be the nobody people. Para que el Señor nos exalte So that the Lord exalts us en el cielo. in heaven. Vamos a sembrar tesoros We're going to have grand en el treasures cielo. in heaven. Porque si aquí nosotros tomamos la gloria de Jesús, Because if here we take the glory of Jesus, el Señor va a decir, pues no, en el cielo va a decir, pues no tengo nada que darte, si acaso entramos. the Lord is going to say, I have nothing to give you in case we enter. ¿Recibiste honor de los hombres? You received honor in man, No hay nada para ti aquí. there's nothing for you here. Si acaso entra una persona así. In case someone that enters is like that. Entonces, amados, la glorificación viene muy pronto. So, blessed people, glorification is coming Es very el soon. último estado, el último escalón. It's the It's the last step in the process of the salvation for every Christian. Para cada cristiano for every Christian. es el último escalón It's the last step en el proceso de la salvación. in the process of salvation. ¿En dónde nos dice eso? Vamos a 2 de Pedro 1:3. Where does it say that? Let's go to 2 Peter chapter 1 verse 3. Su poder divino. It says his divine power. Repita conmigo. Repeat with me. Su poder divino. His divine power. Voy a esperarlos un momentito para que también nuestros amados allá I'm going to wait a moment so that we can get to the scripture. le damos también la bienvenida a nuestros amados pastores Ernest y Megan, And I welcome blessed Pastor Ernest and Megan que se unen a este equipo as they come with us in this de la group iglesia of the church. de los nobody. The church de la iglesia de los nadie, de los no nadie. The church of the nobodies. Le damos gracias al Señor. And we give thanks to the Lord. Entonces, segunda de Pedro 1:3. 2 Peter 1, 3 and on. Me dicen amén si ya lo tienen. Please say amen when you have it. Ahí, por favor, le ayuden a nuestros hermanos por ahí. 2 Peter chapter 1. No, segunda, pero sí, perdón. Pero el capítulo 1, chapter 1, capítulo 1. Aquí tengo una Biblia en inglés por ahí. Second Peter. Para prestarle yeah. Puedes prestarle a ellos. Préstale a ellos. Préstale a ellos. Ahí vienen los números y tienen los tags.
Thy Bible is more easy because it has the separations between the chapters. And for you, will be better. You can find. Okay. Amen. 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 Primera de Pedro. Yeah. Second Peter. Sorry. Second Peter chapter 1, verse 1 and on. You got it? Amen. Oh, sorry, vamos a empezar. We're going to start in the verse 3 and on. Amén. Says, su poder divino His divine power nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida. has given us everything we need for life. Y la piedad a través de nuestro conocimiento de aquel que nos llamó And, por su propia gloria y bondad. and godliness through our knowledge of him who calls us by his own glory and goodness. Verso 4. Verse 4. Por medio de ellas nos ha dado sus preciosas y grandísimas promesas, Through these he has given us his very great and precious promises, para que por medio de ellas podamos vivir. so that through them you may participate. Entonces, nosotros vamos a poder participar de la naturaleza divina So we're going to be able to participate in the divine nature y escapar de la corrupción del mundo and escape the corruption in the world causado por la concupiscencia. caused by evil desires. Verso 5. Verse 5. Por esta misma razón, For this very reason, esfuércense al máximo make every effort para añadir a su fe lo bueno to add to your faith goodness, y a lo bueno conocimiento. and to your goodness knowledge. Verso 6. Verse 6. Y al conocimiento dominio propio, And to knowledge self-control, y al dominio propio perseverancia, and to self-control y perseverance, a la perseverancia devoción, and to perseverance y godliness, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Aleluya. Hallelujah. Mira cómo está incluyendo el afecto fraternal. Look at how he is including Afecto fraternal. brotherly kindness. O sea que tenemos que tener comunión los hermanos. So we have to have fellowship with our blessed brothers and sisters. Somos un cuerpo. We are one body, Y entonces nos necesitamos a los unos a los otros. and we need one another. Aunque no ese es el tema, Even though that is not the message, quiero que veas eso y lo notes. I want you to notice that and note it down. Porque hoy en día el diablo está dividiendo las congregaciones. Because in these days, the devil is dividing the congregations. Y es porque así es como él vence a las congregaciones. And that is how he overcomes congregations. Entonces, So, permítame, ¿me puedes hacer, por favor? Gracias. Entonces el Señor, Pedro está diciendo que es un siervo del Señor Jesucristo aquí en esta parte. so Peter is saying that he is a servant to the Lord Jesus. Y él está alabando al Señor, esa fe que el Señor Jesucristo ha depositado And he is praising the enormous faith Jesus has put in him, en la iglesia. in his church, La fe. the faith. Entonces, por ejemplo, podemos ver esa fe cuando está hablando ahí, ¿no? So, for example, we can see that Y por faith. eso tenemos que ser humildes. So we have to be humble Porque nosotros sabemos que dependemos de Dios. because we know that we depend on God. Entonces, pase lo que pase, So what happens, happens. Jesús está en el trono. Jesus is on the throne. Él no ha perdido el control. He has not lost the Y control, no lo va a perder nunca. and he will never lose it. Por la fe, Because of faith, Pedro fue crucificado. Peter was crucified. Entonces, para nosotros llegar a la cruz, a la glorificación, So for us to arrive to glorification, necesitamos la humildad we need humility, y una fe and we need a faith de que Él es quien dice ser, de that que Él es quien es he is who he is, y que no podemos nunca negarlo. and we can never reject him. Nunca podemos dejarlo. We can never leave him. Por la fe, Pablo fue decapitado. Because of this faith, Paul was beheaded.
A nadie de nosotros lo están persiguiendo hasta decapitarlo. No one is persecuting us so much that they are going to behead us. Pero si tú te fijas en la palabra de Dios, But if you notice in the Word of God, todos murieron de una muerte horrible all of them died a horrible death por el amor y la because of fe love and faith al Señor Jesucristo. to the Lord Jesus Christ. Así nosotros tenemos que hacerlo, That is how we have to be, porque nuestra glorificación se acerca. because our glorification is near. O sea, pase lo que pase, So what happens, happens. Él todavía está en el trono. He is still on the throne. Él no se va a mover ni poquito. He is not going to move, not even a little bit. Él tiene todo dominio. He has total dominion. Cuando nos están pasando cosas, When things happen to us, Él sabe. He knows, Y también sabe por qué. and also knows why. Él lo permite. He permits it. Él permite. He permits it. Pero Él nunca va a no perder el control. But He's never going to lose control of it. Pedro aceptó ser crucificado Peter accepted to be por crucified esa fe. because of that faith. Pablo fue decapitado Paul was beheaded por esa fe. because of that faith. Entonces nosotros tenemos que escapar de la corrupción del mundo. So we have to escape the corruption of this world, Incluso si el precio fuera even if the price was ser decapitados. to be beheaded. Entonces, entrar al cielo So to enter heaven, es por eso que no todo mundo acepta. that is why not everyone accepts that. Es donde se reduce ya el número de cristianos. That is when the number of Christians becomes less. Se reduce. It becomes less. Entonces el Señor nos está haciendo una invitación pública en la palabra del Señor a la glorificación. So the Lord is making a public invitation to participate in God's divine nature through glorification. Él ha presentado una invitación personal a ti y a mí, He is giving a personal invitation to you and to me, diciéndonos, saying to us, quiero pasar la eternidad contigo. I want to pass eternity with you. Entonces, So no podemos dejarlo. we can't leave him. Pase lo que pase. What happens, happens. Veamos lo que veamos. We can say what we want to say. Nosotros vemos, por ejemplo, We see, for example, que en el proceso de la glorificación the process of glorification es hasta el último. is the last one. Es cuando ya tú vas a recibir un cuerpo It's when you're going to receive a body que no es de este mundo, that is not of this world, donde vamos a poder entrar al cielo. where we're going to be able to enter heaven. Porque con este cuerpo no podemos entrar al cielo. Because with this body, we can't enter heaven. Este cuerpo está lleno de pecado. This body is filled with sin. Nosotros podemos ver We can see que el pecado es tan peligroso, that sin is so dangerous e inclusive para el hombre más santificado de esta tierra, that even for the most holy man on the earth, tiene que tener cuidado todo el mundo. you still have to be careful. Mira lo que sucedió con Lot. Look what happened with Lot. Lot, un hombre santo, Lot's a holy man, pero escogió vivir adentro de Sodoma. but he chose to reside inside of Sodom. ¿Cómo? How? Las decisiones tienen consecuencias eternas. Decisions have eternal consequences. Perdió a la mujer. He lost his wife. La mujer no entró. His wife did not enter. El precio The price de él haberse quedado adentro de Sodoma. for living inside of Sodom. Y vivía en la puerta, And he lived at the door, en la puerta de Sodoma. at the door of Sodom, Como diciéndole a Dios, like saying to God, nada más poquito, only a little bit, nada más tantito. only a little bit. No creo que Dios diga nada. I don't think God will say anything. Ay, Dios mío. Oh my God. La mujer se perdió para siempre. He lost his wife forever. Sus hijas también. His daughters as well. Tú sabes lo que ellas hicieron después. You know what they did after. Cometieron pecado sexual con su propio padre. They committed sexual sin with their own father. Dios mío. Oh my God. Eso nos da un ejemplo. That gives an Para que example. nosotros